Muy buenos días, alumnos, alumnas. Bienvenidos a otra clase nuevamente de Zoom, de taquigrafía parlamentaria. Así que nos encontramos. Espero que tengan todos un muy buen día, una buena semana, como les decía Mauro por el chat. Nosotros arrancamos hoy con repaso, ¿sí? Repaso de lo que habíamos dado durante el año pasado, para poder reflejar un poquito acerca de todo lo que vimos. En la clase anterior habíamos dado unos ejercicios. ¿Cómo anduvieron con los ejercicios? ¿Pudieron resolverlo? ¿Pudieron hacerlo? Tenían ahí ejercicios, palabras con vocales, con círculo pequeño, con círculo mayor, con círculo máximo. ¿Alguno tuvo algún inconveniente con alguna palabra? Si podemos sacarle las dudas. Así arrancamos ya después con nuestro Power. Queremos hacer eso y a lo último hacer alguna traducción de alguna oración y si nos queda tiempo hacer un dictadito. Así que si nadie tiene alguna duda de la fotocopia que entregamos en la clase pasada, vamos a pasar a ver el PowerPoint. Buen día. Buenos días, sí. Soy Gisela Mazacote y tengo una consulta, pero es más bien de manejo, por ejemplo, del cuadernito. Sí. Se hace la carilla frontal y la de atrás, o sea, la dorsal, ¿se sigue escribiendo o se sigue todo primero la frontal nomás hasta terminar el cuadernito? A ver, Mauro, si podés, acá. ¿Vos te referís a este cuadernito? A este cuadernito. El chiquitito, sí. Esto se hace así. Sí. Vos vas a escribir toda esta carilla, ¿no es cierto? Taquigrafía, vas a llegar a esta hoja al final y vas a hacer esto, ¿sí? Sí. Y continuar acá. Ajá. Sí, sí, porque tenía entendido que para no perder el este va a ser el final, ¿no es cierto? Después das vuelta y continúas del otro lado que te quedó en blanco. Claro, claro. Y lo mismo, vas a escribir hasta acá y continúas en esta hoja. No vas a hacer hasta acá y después querés dar la vuelta. ¿No? Es todo taquigrafía hasta acá, hago esto y sigo acá. En la siguiente hoja. En la siguiente hoja de abajo. Sí. Sí. Tengan en cuenta de no dejar espacios en blanco, ¿sí? Traten de hacer los rasgos unos seguidos de otros, porque esos espacios en blanco después los van a confundir, ¿sí? Porque van a pensar que ahí tienen un rasgo que no escribieron o algo así. Entonces, sí, a ver, Miguel dice que Alexis tiene, Miguel tiene dudas con la palabra Alexis. Vamos a ver acá en nuestra pantallita, Mauro, cómo podemos escribir Alexis, ¿sí? Sabemos que es un nombre propio, que va con mayúsculas, entonces lleva comillitas, ¿sí? Alexis, fíjense que la A no marca posición, las vocales no marcan posición. Entonces, esta E es la que a mí me indica la posición, ¿sí? ¿En qué posición va a estar? En segunda. Va a tocar el renglón, ¿sí? Entonces, dibujo la A, la L, y ahí hago el círculo mayor. Acuérdense que acá tengo dos S, La X suena como S y después tengo una vocal y tengo la S. Entonces, Alexis voy a escribir de esta forma. ¿Está, Miguel? Seguimos con Anto. ¿Cómo se escribe satisfizo? Vamos a hacer satisfizo. ¿Sí? Fíjense que ahí tengo
circulito que me indica que va en primera posición. La A me está indicando que tengo que escribir arriba del renglón, ¿sí? Entonces, piso. Ahí tenés 3 circulitos, tenés ahí, Antonella, que es el inicial, el medial y el final. Y el final termina con una vocal, entonces lleva un escapecito, ¿sí? Un pequeño escape, ¿sí? Satis. Ustedes saben que hacemos con el marcador, porque por ahí no se ve bien, con el lápiz, satis, piso. Son 3 rasgos finos. La T, la F es fina. Acá tengo. Entonces lo escribo en primera, porque a mí lo que me interesa es que vaya en primera posición la palabra. Deciso. Deciso. Deciso, acá tengo ese vocal. Cuando teníamos ese vocal al final de la palabra, lo hacíamos de esta forma. ¿Sí? ¿Se acuerdan el moñito? Lo vamos a hacer de nuevo. Deciso en segunda posición, ¿sí? Ahí lo que obvias, Antonella, es la H, ¿no? Acordate ahí, lo que te habrá hecho dudar es la H, ¿sí? Obviamos la H y hacemos ese vocal que en este caso sería siso. Fíjense que tenemos el moñito, ¿sí? Los dos circulitos entrelazados. Que ¿cómo lo voy a dibujar? Primero circulito a la derecha y luego el otro circulito que pasa por el circulito tiene anterior. un pequeño escape también porque termina con la vocal O, de siso. Muy bien, entonces seguimos. Ruth, bueno. Buen día, ¿cómo están? Ruth, el mail de que las consultas para los chicos de primer año, después las vamos a tener una reunión con todos ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a seguir avanzando con los chicos de segundo, ¿sí? Si bien ustedes pueden entrar al campus para ver todos los videos que vimos el año pasado, nosotros vamos a avanzar. Mañana, por ejemplo, en la clase presencial, nosotros vamos a empezar con un tema nuevo que es elipse. Cualquier info les va a llegar a ustedes por mail. Lo que podés hacer, Ruth, es entrar al campus y fijarte todo lo que se dio en primer año, desde la primera clase, y ahí vas mirando, vas practicando. Porque ustedes van a hacer otra corte, ¿sí? Lo único que ustedes pueden hacer es entrar a mirar lo que se hizo en primer año, pero no van a poder participar ustedes en esta, que son clases ya de segundo año, donde ahora estamos haciendo un repaso nada más, pero mañana ya comenzamos con otro tema de segundo año. Así que lo que pueden hacer es entrar al campus y mirar los videos desde la primera clase de primer año, ¿sí? Ah, perfecto, estamos entonces. Gracias. Muy amables. Axel dice Ignacio. Ignacio. Bien, vamos a hacer Ignacio, es el nombre del nieto de la profe Ani. Ignacio. Fíjense que acá tenemos, ¿sí? Vamos a hacerlo bien para que puedan ver. Ignacio. ¿Ahí ven todo? Fíjense que acá tenemos vocal y tenemos esta consonante que es la G. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a omitir, voy a obviar esta G y esta I va a ir engrosada. Va a ir adherida al rasgo M vocal A y la que me va a marcar posición es la vocal A. Entonces voy a hacer la I gruesa, nació. Ignacio, ¿sí? Acá vamos a hacer de nuevo la I gruesa, engrosadita, la N fina, el circulito final, y como termina con dos vocales, también va engrosado nuestro escape. ¿Sí? Ignacio,
lo voy a escribir entonces de esta forma. Y ahí vas a leer como Ignacio, Axel. Profe, ¿por qué va engrosadita la I? Una ¿Cómo? preguntita. ¿Por qué va engrosadita la I? Porque comienza la palabra y tenemos una consonante, son los consonantes que no tienen ninguna utilidad en nuestro sistema, ¿sí? Es como que, pero yo tengo que saber para la traducción de que ahí hay algo, o hay otra vocal, o hay una consonante. Porque ahí no vas a poder hacer I y dibujar la G, por ejemplo, que debe ser tu confusión. Y sí, no sé por lo engrosado nomás, pero es para saber que hay otra letra, como dice la profesora. Bien, acuérdense que habíamos dado palabras parecidas. Por ejemplo, engrosamos cuando comienzan con dos vocales, auto, y también engrosamos, sí, engrosamos cuando una palabra se escribe, por ejemplo, acto. Acto, acuérdense que es la A engrosadita con la T. Y auto también escribo de la misma forma. La A engrosadita con la T. ¿Cómo yo voy a saber si ahí dice acto o dice auto, si los dos se escriben de la misma forma? Y porque en el contexto de la oración, en el contexto de lo que yo estoy, de lo que tengo que traducir, voy a saber si dice acto o auto, ¿sí? Correcto. A la palabra zorro. Zorro. Zorro, fíjense que tenemos zorro. Acá tenemos circulito, pero lo tenemos adherido a el rasgo doble E, vocal, doble R, vocal. ¿Sí? Acá, acuérdense que esto es un bisílabo. Yo voy a hacerlo en tercera posición y lo voy a hacer de este modo. Zorro, grueso, ¿sí? Zorro. Ahí dice zorro. ¿Sí? Voy a utilizar este rasgo, porque después, si yo lo escribo, si yo utilizo el rasgo R vocal, yo no voy a poder traducir, me va a costar la traducción, no la voy a poder sacar a esta palabra. Yo tengo que, en nuestro sistema, acuérdense que es fonético, silábico, acuérdense que lo que a mí me interesa es la velocidad y la traducción al final, ¿sí? Yo tengo que hacer el rasgo, dibujarlo, trazarlo, y tengo que poder leerlo, porque tengo que saber qué fue lo que escribí, tengo que saber cómo traducirlo más rápido, ¿me entienden? Bien. Griselda dice la palabra asóciese. Asóciese, vamos a escribir acá, asóciese. Fíjense que acá tenemos también que termina en ese vocal, ese vocal. Cuando una palabra termina ese vocal, va con moñito, ¿sí? Va con moñito, acuérdense de eso. Aso, tenemos un rasgo que es vocal, ese vocal. En este caso, cuando tengo este rasgo, es la A la que marca posición, ¿sí? Es la A, en estos casos, cuando tengo este rasgo al comienzo de la palabra, es la primera vocal la que me indica posición, ¿sí? Entonces, asóciese, voy a escribir aso y ese, ¿sí? Asóciese, lo vamos a hacer con el lápiz, a ver si lo podemos distinguir mejor. Grueso, grueso, el circulito y el otro circulito, ¿sí? Esto es grueso, aso, es como si yo escribiera asóciese, nada más, ¿sí? ¿Lo ven?
En primera, porque la que me marca la posición es la A. Aso. En Es estos, el rasgo aso. en estos bisílabos sí me marca la posición la A, la primera. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto en los bisílabos vocales C vocal, vocal MP vocal, vocal NB vocal, vocal X vocal? En todo esto es la primera vocal la que me indica posición, ¿sí? Que no es el caso de las palabras que comienzan con vocales y que forman sílaba por sí sola. En esos casos, no me marca la posición la vocal. Acá tenemos un rasgo, aso, que es vocal S vocal. Entonces, va en primera por eso. ¿Se entiende? Otra palabra, ómnibus, dice Griselda, lo vamos a hacer. Ómnibus, tenemos el mismo caso que el anterior, como habíamos visto, como Ignacio. Obviamos la M y escribimos ómnibus nada más, ¿sí? Entonces, en segunda, por la I, ómnibus. O gruesa, la N es fina, la N es fina y la B larga gruesa. La O engrosada, la N fina y la B gruesa. Ómnibus. Profe, buen día. Buen día. La palabra psicosis. Psicosis. Bien. Ahí tenemos la P, la S, ¿sí? Psicosis. Esta P directamente es como que no existiera. Entonces tengo psicosis, así como suena. Y hacemos circulito en segunda posición, toca el renglón y acá tenemos círculo mayor. ¿Por qué? Porque tenemos dos S al final. Entonces, psicosis, voy a escribir así. El circulito al comienzo y el círculo mayor que representa las dos S al final, en segunda posición. ¿Sí? Sediciosos. Sediciosos. Sediciosos también en segunda posición, fíjense, sedi. Y acá tenemos, fíjense que tenemos acá tres S, ¿sí? Tenemos S vocal, S vocal, S. Tenemos tres S, ¿sí? Uno de estas dos vocales, nosotros la obviamos, entonces es como que tenemos las tres S. Las tres S, ¿qué es? Tenemos circulito y círculo mayor, porque el círculo máximo final no existe. Entonces hacemos circulito y círculo mayor. Sediciosos. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Elvira pregunta, bueno, sí, Elvira, lo mismo que dimos en la clase presencial, vamos a dar también en la clase virtual. La clase anterior, que fue la presencial, hicimos un repaso, ¿sí?, de todo esto que estamos dando ahora. ¿Sí? Por eso, lo que damos en presencial también lo vamos a hacer en forma virtual, ¿sí? Vamos a ir avanzando de la misma manera. Elvira, quédate tranquila porque nosotros vamos a ir pasando, nuestras clases de segundo año se van a basar en mostrarles cómo con la camarita y vamos a hacer los Power cuando podamos presentar Power, vamos a hacer videos cuando podamos presentar videos, pero vamos a seguir avanzando. A partir de mañana empezamos con elipses. Elipses tenemos dos tipos de elipses, la pequeña y la grande. Cuando terminamos con elipses vamos a hacer ganchitos y así vamos a seguir después con prefijos, ¿sí? Pero vamos a hacer, nosotros seguimos avanzando con nuestro contenido de segundo año.
Miguel pregunta, la palabra del es un ganchito inicial. ¿Se acuerdan que la semana pasada, cuando habíamos escrito en la, que no está mal escrito como hizo una de las compañeras, le habíamos explicado que en la forma correcta que se escribe, no correcta porque no está mal como hizo ella, que hizo el rasgo en y después el rasgo la, y yo les expliqué que eso es un ganchito inicial que iba en la, en el, en lo todo unido. Lo mismo pasa con del, ¿sí? Cuando demos ganchito, vamos a dibujarlo de esa manera. De la, que va a ser en primera, del, ahí tenés Miguel, cómo se escribe. Del, toca el renglón. Esto lo vamos a dar más adelante, ¿sí? No se preocupen. Por ahí van a ver ustedes algunas palabritas que no van a saber escribir, pero son las que vamos a ir dando más adelante, pero no hay problema, ustedes pregunten, nosotros les vamos a ir contestando cómo se escribe, ¿sí? En este caso, del, en segunda, en primera es de la, si ustedes ya quieren anotar, pueden hacerlo, de la en primera, del es en segunda. Yo acá lo estoy haciendo más grande, ustedes háganlo la medida que tiene que ser, la medida correcta, ¿sí? No la hagan tan grande. El del es un rasgo, es la D, es un rasgo grueso. Grueso, sí. No se olviden, la semana que mañana vamos a darle a todos los chicos de los que estén en forma presencial, vamos a darle no sé si se ve. Acá. Ahí a Amelia les va a mostrar, eso es lo que queremos darle mañana, una hoja a cada uno, ¿sí? Que es la base del alfabeto, para que ustedes tengan en todas sus clases, ¿sí? Entonces cuando tengan alguna duda de cuando es rasgo fino, rasgo grueso, lo van a tener a mano, pero eso ustedes ya lo tienen que saber bien, cuando es fino y cuando es grueso. ¿Sí, Miguel? Esto, nosotros lo subimos al campo el año pasado también. En el campus también lo también tiene. está, sí. Pero mañana sí vamos a hacerle llegar una copia a cada uno, ¿sí? Para que profe, una preguntita media tonta es, pero tengo un problemita con pero y por. ¿Los dos tocan el renglón en pero y por? Para, pero, por, eso era abreviaturas. Sí, pero es por y pero yo lo tengo en dos escritos, digamos, que tocan el renglón. Por eso quería saber cuál es la diferencia. Claro, Edgardo, para acá es el rasgo normal, arriba. La P normal, sí. Acá tenés, Miguel, para, que habíamos dado. Para es la P, el rasgo P, ¿sí? Que no toca el renglón, no. Porque toca el renglón, por, cruza el renglón y pero es chiquitito, ¿sí? Es la... pero es de esta forma, pero bien chiquitito, ¿sí? Toca el renglón, pero toca el renglón. Sí, toca el renglón. Sí, porque es como en segunda, Miguel. Toca el renglón. En segunda, pero reducido, digamos. Reducido. Acuérdense que para, porque y por tienen el tamaño normal de los rasgos, pero es chiquitito. ¿Sí? Chiquitito, gracias, profesoras. Eso, Miguel, vas a encontrar también en tu libro, Edgardo, en el libro que les dimos la semana pasada, ¿sí? Bien, vamos a avanzar entonces y vamos a ir viendo nuestro PowerPoint, donde vamos a ir acordándonos de un montón de cosas que vimos el año pasado. Vamos a leer, Mauro, desde el primero. Dice la taquigrafía, ese sí lo achicamos un poquitito ahí. La taquigrafía o estenografía es el arte de escribir las palabras reemplazando los signos habituales por otros que permitan escribirlas en el menor tiempo y espacio posible. Es lo que le decíamos hace un rato, ¿sí? Que nuestra idea es que justamente ustedes puedan escribir rápido en el menor tiempo posible y gracias a estos estenogramas también en el menor espacio. El alfabeto estenográfico se compone de 27 rasgos
cuya base es la geometría. ¿Por qué decimos que la base es la geometría? Porque está basada en líneas rectas, curvas. Fíjense que nosotros después vamos a ver un cuadrado, de donde un cuadrado salen las líneas rectas, las oblicuas, las horizontales, ¿sí? Entonces por eso decimos que la base es la geometría. Tenemos los ganchitos también, que son medio círculo. Cada uno de estos rasgos representa un sonido. Son líneas rectas y curvas, según la dirección pueden ser horizontales, verticales y oblicuas. Y según el grosor pueden ser finas o gruesas. Esto es lo que nosotros le decimos que tengan muy en cuenta, cuándo son finas y cuándo son gruesas. Eso es muy, muy importante, porque si no va a variar cuando ustedes escriban y no van a poder traducir. Bien. Los 27 rasgos son 2 verticales, 2 horizontales, 5 oblicuos, 17 curvos y un círculo. ¿Sí? Vieron ahí que los curvos son muchos más. Que yo tengo que saber, a esta altura, yo tengo que saber exactamente los 17 curvos, que son por ahí lo que más les habrá costado, memorizarlos, tenerlos bien presentes, los finos, los gruesos. Todos los rasgos se trazan de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, a excepción de re y le, L vocal sería, que son los únicos dos que se trazan de abajo hacia arriba. Y nosotros habíamos visto también que denominamos rasgos a todo trazo estenográfico que represente una sílaba. El rasgo o la reunión de esos rasgos que forman una palabra se llama estenograma, ¿sí? Que es lo que nosotros escribimos constantemente y vamos a utilizar. De hecho, decimos muchísimo esa palabra. Estenograma es una palabra en taquigrafía. Ahí tienen. Ahí habla, van a ver las posiciones, ¿sí? Existen 3 posiciones para trazar los estenogramas. Para ello se toma como referencia la línea de escritura. En primera posición, la vocal A es la que forma sílaba con la consonante, ¿sí? En segunda posición, la vocal E, O, I forma sílaba con la consonante. Es la que toca el renglón. Y la tercera posición es la vocal O, U, que forma sílaba con la consonante, ¿sí? Después tenemos abajo rasgos rectos. Ahí tenemos la T, la D, sería G, Gi, Go, Gu, arriba, K, Ko, Ku. En fino, la de arriba, T, es fino. El D ahí se ve la diferencia. D vocal sería el guioncito. Cuando ustedes vean que es D guioncito, siempre es un D con una vocal. Ya puede ser A, E, I, O, U. Después tenemos la CH, que como bien decía arriba, siempre se traza de arriba hacia abajo. Los rasgos rectos se trazan de arriba hacia abajo. Tenemos la B larga, que es un rasgo grueso, la J de arriba hacia abajo, la J, la P es un rasgo fino de arriba hacia abajo, ¿sí? Y después tenemos la R vocal, que es la que se traza de abajo hacia arriba, como la L, que es oblicua, ¿sí? Eso tengan bien en cuenta. Y ahí tenemos ejemplos. Dice, los rasgos se trazarán uno a continuación del otro, sin levantar el lápiz. ¿Se acuerdan que en la clase anterior eso también habíamos hecho en el pizarrón? Cuando se traza una palabra para formar un estenograma, no hay que levantar el lápiz, ¿sí? Ni volver para atrás y trazarlo 2 veces. Dejemos eso como error y después lo practicamos de la forma correcta.
teniendo en cuenta el sentido que les corresponde, ¿sí? La vocal del primer rasgo del estenograma determina la posición de este. La vocal del primer rasgo, ¿sí? En este caso, tape. ¿Cuál es la que me indica la posición? La vocal A. Ta en primera, seguido de el rasgo P. Y después tenemos distintos ejemplos, ejemplos muy comunes, por así decirlo, que ustedes ya deben saber, ¿no? Nada más que vemos las posiciones, ¿sí? Tape, hipo, tope. ¿Ven la diferencia? Tenemos en primera, en segunda y en tercera. En tercera van a ver que el rasgo to traza el renglón, cruza el renglón, ¿sí? Y después tenemos jarabe, giraba, juraba. Y también ahí vemos el ejemplo, como dimos en la clase anterior, de jarabe y de giraba, que muchos, la palabra giraba hacen como giraba, pero no, acá tengo que tener en cuenta cómo suena la palabra, se escribe con G, pero se escucha como si fuera una J, ¿sí? Giraba. Y después tenemos juraba en tercera, que también corta el renglón. Caro, querida y curada. En primera, en segunda, ustedes van a ver que en segunda, querida, toca el renglón, ¿sí? Y curado va debajo del renglón. Curado. Bien, antes de pasar a los rasgos curvos, yo voy a insistir con las sílabas, ¿sí? Que habíamos visto también. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que existen las sílabas directas simples, la sílaba inversa y la sílaba mixta. Cuando nosotros vemos ganchitos, cuando empecemos a dar ganchitos, ahí nos vamos a encontrar con otros tipos de sílabas más complejas. Entonces ustedes tienen que tener presente que la sílaba simple es la que es la consonante seguida de una o dos vocales, ¿sí? Por ejemplo, te, mi, de, cuando está seguida de una sola vocal. Cuando le siguen dos vocales, como ejemplo, rueda, día, río, ¿sí? La sílaba inversa es cuando tengo una o dos consonantes o dos vocales antes de las consonantes, ¿sí? Por ejemplo, un, en, al, ahí tengo una sola vocal. Y por ejemplo, aún, ahí tengo dos vocales antes de la N. Y la sílaba mixta es cuando yo tengo una o dos vocales entre dos consonantes, ¿sí? Por ejemplo, dar, ser, ahí tenemos una sílaba mixta donde tenemos en el medio de la palabra una sola vocal. Y si yo digo 100, bien, por ejemplo, tengo dos vocales en el medio de las consonantes, ¿sí? Eso es importante también que lo tengan como sabido para poder después dar los otros temas como les decía. Y acá tenemos los rasgos curvos, fíjense que a través del círculo nosotros podemos sacar todo lo que sean los rasgos curvos, los finos, los gruesos, la F, que es fino, la B corta es grueso, Y que es fino y la doble L que es grueso, la M fino y vocal MB vocal y vocal MP vocal grueso, ¿sí? Ahí tienen las comparaciones. N vocal fino y vocal N sílaba inversa grueso. Tenemos vocal S vocal que es grueso. Y al lado los ejemplos, sí, estos están en segunda posición. Fíjense que ahí tienen en segunda posición que toca el renglón. ¿Por qué? Por la vocal E y la vocal I que acompañan a estos rasgos. Bien, avanzamos entonces con los demás rasgos curvos, la W que no la usamos casi en nuestro sistema, la ñ que es gruesa. Ahí tenemos la vocal X vocal que al comienzo es más gruesa y al final es más fino.
Tenemos la L, vocal la, le, li, lo, lu, de abajo hacia arriba, como lo indica la flechita, que es la excepción, y la sílaba inversa, vocal R, que es fino. Vocal L de arriba hacia abajo, grueso, y vocal doble R, vocal, que también es de arriba hacia abajo, pero grueso. Y seguimos con los ejemplos al lado de segunda posición de estos rasgos curvos. Bien. Vimos también las vocales, ¿sí? Acuérdense que las vocales, en el punto de unión entre vocal y consonante se debe formar un pequeño ángulo, ¿sí? Las diferentes formas adoptadas para cada una de las vocales tienen por objeto facilitar su unión con los rasgos consonantes. Y fíjense que ahí tenemos la A, que tiene 4 formas, ¿sí? Yo voy a unir cualquiera de esas 4 formas a nuestra sílaba, nuestro estenograma, nuestro rasgo. Javi Recalde pregunta si este Power va a estar en la plataforma. Sí, Javier, va a estar en la plataforma. Sí, todo lo que nosotros demos va a estar en la plataforma, ¿sí? Fíjense que tenemos la A, como les decía, que tenemos ahí como una circunferencia cortada por una línea horizontal y una línea vertical, y de esa forma tenemos las 4 formas de escribir la vocal A. Para la vocal E tenemos líneas oblicuas, ¿sí? Para la vocal I tenemos una vertical y una horizontal. Para la vocal O, fíjense que también está como cortada la circunferencia por una línea oblicua. Entonces ahí tenemos 2 formas de hacer la O, y lo mismo con la vocal U. Cuando las vocales van solitas, cuando van solas, se escriben como vemos ahí al costadito, vocales aisladas, la A en primera posición, arriba del renglón, la E y la I van en segunda posición, o sea que tocan el renglón. La O también va sobre el renglón, arriba, y la U también en primera posición. Por ejemplo, fíjense que yo digo Sonia y Marta. Entonces la I que yo voy a usar va a ser esa I, ese pequeña recta, vertical, chiquitito. Traten de hacerlo en la medida correspondiente para no confundirse tampoco con ninguno de los rasgos. La vocal que acompaña el primer rasgo del estenograma es la que marca posición y no la primera. Ahí podemos ver en el ejemplo año. Fíjense que la vocal silábica en este caso es A. No marca posición ninguna de las vocales, pero sí la vocal que acompaña al rasgo. Fíjense año, ahí tenemos la ñ, entonces como la O acompaña a la ñ, es la que me determina la posición. Va en tercera, corta el renglón, cruza el renglón, ¿sí? No determina la vocal la posición, ¿sí? Muchos también hay confusión con eso. Las vocales no determinan la posición. Fíjense, ave, ave va a ir en segunda posición. ¿Por qué? Por la vocal E. No tengo en cuenta la vocal primera. La vocal silábica no me marca posición. Bien. Seguimos avanzando. Acá tenemos ejemplos de cuando una palabra comienza con 2 vocales y cuando, que era lo que nos pasaba hoy con Ignacio, con ómnibus, ¿sí? Si querés leer, Ani. Sí. Si el estenograma comienza con 2 vocales, se representa gráficamente la primera de ellas engrosada. Ese es el ejemplo que vimos hoy y que Edgardo creo que era, quería saber por qué iba engrosada. Se representa gráficamente la primera de ellas engrosada para indicar que existe una segunda vocal. Puede ser una segunda vocal como puede ser una consonante, ¿ve? En este caso por ahí van a ver abajo actuará, acudica.
En este caso vamos a ver autora. Entonces hacemos autora. Obviamos la U, pero la hacemos engrosada, ¿sí? ¿Cuál es la que me determina la posición? El rasgo to. Entonces hacemos, ahí queda como atora. Pero es autora, rasgo fino, porque es la T, ¿sí? Rasgo fino porque es la T. Bien, seguimos. La sílaba inversa sin representación propia. Fíjense que ahí están los ejemplos como vimos hoy. Adviene, por ejemplo, la D se obvia, íctico la C se obvia, étnico la T se obvia, óptica se obvia. Y tengo en cuenta la segunda vocal para la escritura de la palabra. Bien. ¿Hay pregunta, Tamara? Hermosa también sería un caso. Hermosa yo voy a escribir con el rasgo de sílaba inversa fino. Obviamos la H, Vilma. Obviamos la H. Que no te confunda. Entonces hacemos el rasgo ar, id, ur, ¿sí? ¿Se acuerdan? En este caso, en segunda, porque el rasgo es el que me marca la posición, ¿sí? Es el rasgo acá no la vocal E. Tenemos dos rasgos finos, ¿eh? La sílaba inversa que es fino, y la M vocal, que también es fino. Y termina con escape porque termina con vocal. El circulito, ¿se acuerdan? El circulito final, cuando termina con una vocal, va un pequeño escape. Bien, seguimos. ¿Hay un cuadernillo armaron? Seguimos entonces con nuestro próximo... Tamara, todo lo que se dio el año pasado está en el aula, ¿sí? Joana pregunta por la palabra ozono. Fíjense que acá ozono, tenemos vocal, S vocal. En tercera posición, ozono, fino. Este es grueso y este es fino. En tercera posición, ¿sí? Ozono. Bien. Seguimos entonces con... tenemos los ejemplos de las vocales iniciales y ejemplos de vocales finales. Fíjense, por ejemplo, Europa, como vamos a escribir con la E engrosadita y en tercera posición, ¿sí? Hiato es una palabra que también obviamos la H, engrosamos la I, eso nos da una idea de que ahí hay dos vocales, y escribimos seguidamente el rasgo T vocal O. Adquiere también la A engrosada en segunda posición por la vocal I, y opta en primera posición, obviamos la P y engrosamos la vocal O. Tenemos las vocales finales, fíjense que habíamos dado que tienen que cumplir 3 reglas fundamentales, que es cuando dibujamos una vocal final, cuando la palabra es de un solo rasgo, como mío, tío, día, ahí dibujamos la vocal final. También, por ejemplo, cuando el rasgo E de vocal termina con 2 vocales, ¿sí? Galería, ferretería, todo lo que termina en ería y río, dibujamos la vocal. Y para distinguir los tiempos verbales, pedía, leía, rió, entonces yo dibujo para saber los tiempos verbales de cada palabra. ¿Y cuándo la vamos a engrosar? Cuando la última sílaba contiene 3 vocales. Roía, leía. Fíjense que si yo tengo que escribir leía, voy a escribir en segunda posición fino y le voy a engrosar la vocal A. ¿Sí? Leía. Roía, como vemos ahí en pantalla, termina con 3 vocales. En tercera posición y la A engrosada. Lo mismo que Gualeguay lleva la I también engrosada.
En hexágono, también ahí tenemos, obviamos la H y tenemos el rasgo vocal, S vocal. Y lo voy a dibujar en segunda posición. ¿Sí? Y voy a hacer con el rasgo, con este rasgo, hexágono. Hexágono. Fíjense que tengo la E, entonces grueso al comienzo, hexágono. Fino la N con la O. Hexágono. Muy bien. Seguimos con el círculo. Ahí tenemos los distintos ejemplos. En este caso, el círculo pequeño o el circulito. ¿Se acuerdan cuando vimos que inicial, medial, final? Y cuando es aislado. Son los signos que representan las letras S y C para los sonidos. C con S, C con C, sí con S y sí con C o similares. El tamaño aumenta según sean 1, 2 o 3 S. Ahí tenemos el círculo pequeño o el circulito, la S, el aislado, C, por ejemplo, que va un circulito en segunda, ¿sí? Tenemos el inicial, serrucho, serrucho. Ahí tienen que ver que va adherido al vocal R vocal, ¿sí? El rasgo R, irro. No me hagan serrucho como la R vocal, ¿no? Sino vocal R vocal, que es el rasgo, ¿sí? Serrucho. Salero en primera, y ahí la L la hacemos de abajo hacia arriba. Es salero, L vocal, ¿sí? No salero para abajo. Dócil, y ahí tenemos, sí, do en tercera, va el circulito, ahí sería un circulito medial, seguida de la IL, que ahí sí hacemos de arriba hacia abajo, ¿sí? Es do, sil y sil, hacemos el circulito medial, y el rasgo il va de abajo hacia arriba. Y después tenemos recibo, que también es un circulito medial. Recibo. Fíjense que ahí el circulito cuando va entre dos rasgos rectos queda afuera, en el vértice, ¿sí? Cuando tenemos, nosotros habíamos dado todas las variantes del circulito medial, que son muchas, que después vamos a ir viendo también acá. El circulito final, gas. Entonces, el circulito pequeño representa a la sílaba S y a la sílaba que tenemos S vocal, ¿sí? El circulito final y sus variantes, ¿qué quiere decir esto? Que podemos tener todo este tipo de palabras que terminan con S. Cuando termina con S vocal, lleva un escape, un pequeño escapecito fino. Cuando termina S y dos vocales, escape grueso. Y cuando termina S vocal, los circulitos entrelazados o moñitos, ¿sí? Ven ahí los ejemplos: tose, tosía, tosiese, vaso, vacío, vaciase, ¿sí? Eso no hay duda con eso, ¿no es cierto? Vamos con la colocación de los círculos. En este caso seguimos con circulito. Fíjense cómo van colocados en los rasgos rectos, verticales y oblicuos a la derecha, en los horizontales y en el rasgo R vocal arriba. Y en los curvos en su concavidad. Esa es la ubicación para todos los círculos, tanto el circulito pequeño, el círculo mayor y el círculo máximo. Todos cumplen esa regla, van ubicados de esta forma. Cuando es inicial tenemos estos ejemplos: zodíaco en tercera posición. Fíjense que el circulito, no es que el circulito lo dibujamos en el renglón, sino que
el que corta el renglón es el rasgo siguiente, ¿sí? Ceja en segunda posición, saco en primera, sereno en segunda posición, zumbido en tercera posición. Y tenemos los circulitos finales, lácteos, espeso, termina con una vocal, circulito con escape, juegos con circulito final, erizo y asfixia. Bien, circulito medial, como les decíamos, las variantes, que son muchas. Pisaba entre dos rasgos rectos, va a la derecha. Arisco entre dos rasgos rectos, como tenemos ahí de distinta dirección, va hacia afuera, el circulito. En whisky vemos que va en la concavidad del primero. En lucir, ahí va entre las dos concavidades. Invasor, fíjense que invasor va en la concavidad del segundo curvo. Limosna en la concavidad del primero porque forma sílaba con ese rasgo. Limosna, organismo, por ejemplo. Vimos varios ejemplos el año pasado. Y acá tenemos palabras como las que teníamos en la clase anterior, en la fotocopia, cuando una palabra comienza con SC, con vocal SC vocal al inicio, ¿sí? Entonces, ascenso, fíjense que utilizamos el rasgo vocal S. Vocal S. Cuando la sílaba tenemos vocal SC vocal medial, piscina, obviamos la S y es como que tuviéramos solamente piscina. Piscina, vamos a escribir piscina. ¿Sí? El circulito aplanado, por ejemplo, como vemos en fácil, y hay varias dócil, como vimos recién, fíjense que queda como un poquitito aplanado. Hay algunas palabras donde podemos hacerle como un pequeño escapecito facial. Para los verbos resaltar, resultar y resolver, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir L vocal, para arriba. ¿Se acuerdan de eso que lo vimos también en varios videos? Tenemos excepciones del trazado de circulito medial, como por ejemplo desaliño. Fíjense que ahí desaliño tenemos el circulito del lado correspondiente y le sigue la L y escribimos de esta forma. Desaliño, desalojo, por ejemplo. Pocillo, fíjense que pocillo, sencillo, escribimos con el circulito afuera. Hemisferio, atmósfera, fíjense. Esos son distintos ejemplos que nosotros vimos y que ahora pusimos para recordar. El círculo mayor representa las dos S, fíjense que tiene el doble de diámetro que el circulito. Y también tenemos el aislado, el inicial, el medial y el final. Y tenemos los ejemplos que dicen acá. ¿Ven? El inicial, sexto, sazona. El medial, alsacen. Lucecita, fíjense. Vicios. Ahí tenemos S, vocal S al final. También, como les decíamos, la colocación es la misma. Y tenemos más ejemplos. Sostiene, cesaba, sosiego, cesará, subsuelo, obviamos la B larga. Son todos ejemplos de círculo mayor inicial y de círculo mayor final. Acá tenemos el medial, ¿sí? Que también va en la misma dirección que el circulito pequeño. Tosiste, entre dos rasgos rectos a la derecha, entre dos rasgos que van en distinta dirección hacia el lado de afuera, posesiona dentro del rasgo curvo, ¿sí? Cumplen, en general, la mayoría cumplen las mismas reglas que el circulito pequeño, circulito pequeño medial, y en este caso círculo mayor medial. Y por último tenemos el círculo máximo, que representa las sílabas S vocal, S, y también la sílaba S vocal,
S vocal y S vocal. 3S, no hay tantas palabras de estas características, pero, por ejemplo, sucesivo, fíjense que ahí tenemos las 3S, y se escribe de esta forma. El que marca la posición es la O, el rasgo que tiene la vocal O. Sucesivo. La U está también ahí como me indica la posición, va en tercera esta palabra. Sucesor, fíjense que si yo escribo sucesor, también es esta la que me marca la posición, y voy a hacer el círculo máximo en tercera, ¿sí? Sucesor. Se colocan los rasgos rectos, verticales y oblicuos a la derecha, en los rasgos rectos horizontales hiere hacia arriba, y en los curvos en su concavidad. Tenemos el aislado, sucesos, inicial, sucesor, medial, disociarse. Esos son ejemplos que ustedes traten de copiarlos y de repetirlos en su cuadernito, ¿sí? De varias veces, hagan por lo menos 5 renglones de cada ejemplo para que ustedes puedan fijar y repítanlo en voz alta. Es la forma en que les indicamos siempre que practiquen. No sé cómo estamos de tiempo, Mauro, para que puedan leer. Nos gustaría que si pasamos a para ver si alguien puede leer estas oraciones, ¿sí? Y así terminamos con el repaso de la clase de hoy. A ver si alguien quiere leer la primera oración que tenemos. Tenemos, fíjense que Comilla, o sea que es un nombre propio al empezar. Profe, ¿puedo leer? Sí, Lourdes, adelante. Celia miró Fíjate los... que ahí puede ser Celia, pero sería más chiquito el circulito. Fíjate que ahí tenemos un círculo más grande que el circulito pequeño. A ver si puedes sacar el nombre. Cecilia, ¿puede ser? Sí. Cecilia, Sí, muy sí. bien. Miró los... Sí. Sí. Ahí en el medio tenemos también un círculo más grande que el final. Hermosísimos. Perfecto. pasos, Está en segunda, toca el renglón. pisos, También puede ser pisos, pero en este caso no es. También se escribe de esa forma pisos, pero en este caso, en el contexto de la oración, no es pisos. Fíjate, lee lo que sigue y a lo mejor podés sacar esa. Siempre que no puedas sacar esa palabrita, puedes leer lo que sigue. de ¿Sí? colores, ¿Sí? de ¿Sí? ocre, No, ahí tengo una vocal, vocal y rasgo grueso, la G, ¿sí? Y otra vocal. En tercera, A, O, A. En tercera tenés, es un rasgo, sí, con G, con O o con U, Claro. pero no sé. Fíjate que termina también con vocal. ¿Por qué? Porque es una palabra de un solo rasgo. Agua, no. Exactamente. ¿sí? Ah, Agua. colores de agua y el otro, la otra palabra no puedo ver porque está Cálido. tapada. Peces, sería peces. Cecilia miró los hermosísimos peces de colores de agua cálida. Muy Bien. bien, muy bien. Ahí viste, Lourdes, que no pudiste sacar peces, pero continúa con de colores de agua cálida. Ajá. Entonces son peces. Bien. La segunda, ¿alguien se anima?
Tenemos dos rasgos finos, una sílaba inversa en tercera posición, termina con una vocal. Lucas. No. Es un rasgo oblicuo en tercera posición. Ahí tienen el rasgo ar, er, ir, or, ur. Está en Urquiza, es Urquiza, en 1852. Sí. Urquiza, en 1852. Sí. Urquiza, en 1852. ¿Atacó? Atacó. Sí. Sí. Atacó a... nombre propio también ahí, un apellido en este caso. ¿Rosa? Sí, Sí, Rosas. a Rosas en Caseros. Sí. En Caseros. Y ahí tengo una abreviatura. En Caseros. ¿A los? Hilo. hilo. A los... Hilo. Comienza con una, en Caseros, primera, en primera comienza. ¿Y lo batió? Y lo batió. Bien, muy bien. Perfecto. Urquiza en 1852 atacó a Rosas en Caseros y lo batió. Lo batió, sí. Fíjense que ahí batió, está escrita la última vocal, aunque no cumple todas las reglas necesarias para poder comprender la traducción. A veces van a encontrar que ustedes mismos van a escribir y van a hacerlo, van a dibujar. ¿Por qué? Porque eso les va a facilitar después la traducción. La tercera oración. Este es un escape, no está muy bien hecho, es un escape, ¿recuerdan la abreviatura? El. Ahí tenemos en primera posición un rasgo grueso y tenemos S, vocal S, medial. Y después le sigue un rasgo fino. Ahí comienza con ga. El ¿Gasista? gasista, sí. Bien. ¿Qué hizo el gasista? A ver. El gasista. Sí, después. El gasista destapó la cañería de gas como tú lo... Ay, ahí me perdí. Fíjate que destacó, no, porque ahí tendríamos... destapó. Dispuso. No. Fíjate, dispuso, tengo la P. Dispuso. Fíjate que ahí dice dis, y miro el siguiente rasgo, y es una P, no es una T. Anto dice sospechaba la última palabra, muy bien. Entonces, ¿quién le completa la oración? Sospechabas, termina con S. Si alguien puede leer toda la oración. A ver, Egidio, que te veo muy concentrada. Sí. El gasista dispuso la cañería de gas como todos lo sospechabas. Como tú lo sospechabas. Sí, como tú, sí. Como tú lo sospechabas. Muy bien, gracias, Egidio, muy bien. Vamos con la última. Ahí tenemos abreviatura también en tercera posición. El fino. Lo necesario que. Fue necesario que. Muy bien, Patricia también. En primera ahora. ¿Con qué rasgo comienza? Pasáramos. Bien. Después. Por, no. Sí. Por. Ahí tenemos otra abreviatura. Esos. Comienza en segunda. Fino. N vocal. Fue necesario que pasábamos por.
Esos, Sí. negocio, no, porque no Bien, termina con bien, bien. negocios, sí. ¿Para Negocios, para que, Sí. Ahí tenemos, fíjense, el circulito medial y circulito final. Tenemos una vocal al comienzo y después le sigue un rasgo curvo grueso que toca el renglón. Fue necesario que pasáramos por esos negocios para que comienza con la vocal A. Averiguásemos. Sí, muy bien. Perfecto. Después, Averiguásemos muy bien, Los ahora. Los valores de valores de esos Pesos. pesos, También puede ser pisos, pisos. pisos de pisos Y ahí de les voy a ayudar porque no sé si van a sacar esa palabra onix. Fíjense que Onix. fíjense cómo se escribe. Onix. ¿Sí? La vocal O, y por más que termine con X, es como que suena con S, ¿sí? Entonces, onix vamos a escribir de esa forma. Fue necesario que pasáramos por esos negocios para que averiguásemos los valores de esos pisos de onix. Muy bien, Laura, muy bien. Bueno, hasta acá llegamos hoy, nos pasamos un poquito de la hora, queríamos hacer también un dictadito pequeño, pero ya no hubo tiempo, así que vamos a seguir en la próxima clase. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre y nos encontramos mañana si Dios quiere. Los esperamos presencial. No Los se olviden. esperamos a todos. Muchas gracias. Chau, chau. Bueno, gracias, profe. Besos, hasta luego.